Pero muy buenos días y bienvenidos a una nueva reunión dominical del Centro Cristiano Nueva Vida en la ciudad de Estocolmo, Suecia. Les saludo a todos, hermanos y hermanas, amigos y amigas, en la dulce y maravillosa paz de nuestro Señor Jesucristo. Y otra vez, muy bienvenidos a nuestra reunión dominical en este último domingo del mes de junio, domingo 27 de junio de este 2021. Pensar que ya se nos va la mitad del año, o sea, el mes 6, y en 4 días estaremos comenzando el mes 7 y ya entramos en la segunda mitad de este año. Tremendo cómo se va el tiempo. Pero bueno, aquí estamos una vez más para adorar a Dios a través del canto, de la música, como siempre los queridos hermanos y hermanas del grupo de alabanza de nuestra congregación siempre nos están llevando, ¿verdad?, a cantar y a través del canto alabar y bendecir a Dios. Estaremos orando y estaremos viendo la palabra de Dios también en este domingo. El jueves pasado, jueves 24 de junio, se celebró el nacimiento de Juan el Bautista, y de eso hablamos el domingo pasado, para los que me vieron, donde vimos especialmente 3 puntos, teniendo en cuenta la vida y el ejemplo de Juan el Bautista. Y esos 3 puntos que fueron como específicos el domingo pasado fueron: el primero, apuntemos siempre a Jesús. El segundo, testifiquemos siempre la verdad, aunque al mundo no les guste escucharla. Pero como hijos e hijas de Dios, como testigos de Jesucristo, tenemos que siempre ir con la verdad. Y en tercer lugar, recordemos que se nos ha llamado a testificar de nuestra fe en Jesús, de la misma manera que Dios llamó a Juan el Bautista para hablar de Jesús. Y hoy quiero seguir un poco con el tema, y por eso antes quiero leerles en el Evangelio según San Marcos, el capítulo número 1, los versos 2 y 3, donde leemos profecías. La primera que se lee es del profeta Malaquías, que dice: yo estoy por enviar a mi mensajero delante de ti, el cual preparará el camino. Y luego viene la profecía del profeta Isaías, que dice: voz de uno que grita en el desierto, preparen el camino del Señor, háganle sendas derechas. Y ya en el versículo 4 leemos: así se presentó Juan, bautizando en el desierto y predicando el bautismo del arrepentimiento para el perdón de pecados. De eso estaremos hablando un poco más adelante, pero ahora oramos. Padre, entrego esta reunión en tus manos. Gracias por una nueva oportunidad de poder estar juntos a través de estos medios, de las redes sociales. Gracias, Señor, porque de esa manera podemos estar juntos, reunidos en el nombre de Jesús, y saber entonces que tú estás en medio nuestro. Quiero entregar esta reunión en tus manos, que tu bendito Espíritu Santo pueda hablar a nuestras vidas, pueda tocar nuestras vidas, y podamos ser bendecidos por la palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén.
Y entonces ahora entrego a el grupo de alabanza de nuestra congregación para que a través del canto y de la música nos lleven a adorar a Dios, alabar el nombre del Señor a través del canto. Así que con mucha gratitud, como siempre, queridos hermanos y hermanas del grupo de alabanza, adelante a llevarnos a cantar y alabar a Dios.
Amén, amén, gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Qué lindo es cantar y adorar al Señor. Por eso, como siempre digo, al querido, amado grupo de alabanza de nuestra congregación, muchísimas gracias por vuestro amor, vuestro cariño y vuestra fidelidad a domingo tras domingo, ya hace mucho tiempo, estar ahí al frente, siempre para guiar al pueblo a cantar y a través del cántico a la alabanza y a la adoración. Bendito sea el Señor. Bien, el escritor del Evangelio, o sea, Marcos, presenta públicamente a Jesús cuando él dice, por ejemplo, viene uno tras de mí a quien no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. También dice la Biblia, al día siguiente vino Juan a Jesús, vio Juan a Jesús que venía a él y entonces dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aleluya. ¡Wow! ¡Qué expresión de Juan el Bautista! ¡Qué manera de presentar al Mesías! ¡Qué manera de presentar a Jesús! Y es la manera que tú y yo, cristianos, tenemos para presentar al Señor. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero antes de eso, Marcos nos habla del cumplimiento de ciertas profecías que se encuentran como leímos en el libro del profeta Malaquías y también en el libro del profeta Isaías, que anunciaban la venida de un mensajero que prepararía el camino al Mesías. Y este mensajero era Juan el Bautista, cuya misión fue anunciar la venida de uno que era más importante que él. Y todas las personas debían prepararse para recibir al Mesías a través del arrepentimiento y el bautismo para perdón de pecados. Y ahora algo interesante en cuanto a la historia. Después de más de 4 siglos de silencio en Israel, se volvía a oír la voz de Dios por medio de un profeta, que era Juan el Bautista. Desde que el profeta Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, dio fin a sus escritos aproximadamente en el año 450 antes de Cristo, desde entonces no se volvió a oír una voz profética de parte de Dios durante unos 500 años. Terrible silencio de parte de Dios para el pueblo de Israel. Y el tiempo entonces que pasa, que transcurre entre las dispensaciones del Antiguo y del Nuevo Testamento. Y sin tener una voz profética, sin tener una voz de Dios, la gente empezó a dividirse en grupos, como por ejemplo los fariseos, los escribas, los saduceos, y como que cada uno se adjudicaba el derecho de interpretar las escrituras y de esa manera dirigir al pueblo. Esto dio paso entonces a un largo periodo de confusión que terminó cuando Dios envió al profeta Juan el Bautista. Sin embargo, como hoy también, muchos no quisieron dejar de lado las tradiciones, las creencias que habían adquirido y que anunciaban. Los religiosos de ese tiempo, estos grupos que ya les mencioné, especialmente los fariseos, estaban más bien preocupados en el dinero y en el poder político.
También el mensaje de Juan el Bautista llegaba a un pueblo afligido que estaba bajo el castigo de Dios. Hacía siglos que con escasos períodos ahí en el medio, los israelitas estaban dominados por poderes extranjeros y añorando su libertad como nación. Sin embargo, la desolación del pueblo no era tanto política, sino más bien moral y espiritual. Ahora, con el anuncio de la llegada del Mesías, llegaba la esperanza prometida. Y hermanos, amigos, ¿y ahora? ¿Cómo está nuestro mundo hoy? ¿Cómo está nuestro mundo hoy? Y yo diría igual. En una completa desolación, aflicción, desesperanza y una terrible decadencia moral y espiritual. Pero Jesús ya vino, aleluya. Jesús ya vino y con él el ofrecimiento del perdón de pecados y la esperanza de una nueva vida y una vida eterna al terminar nuestros días en la tierra. Ahora hay que solo creer y entregarse a Él, sin ritos, sin ceremonias, porque Jesús y solo Jesús es el único camino a Dios. Repito, Jesús y solo Jesús. No hay otro camino. No hay otro camino por más que diferentes religiones lo divulguen. Hay un solo camino para llegar a Dios y ese camino se llama Jesús. Y el ministerio de Juan el Bautista fue tan importante. Y la razón la podemos leer en el libro de Juan, el capítulo número 1, los versos 6 al 8, que dice: hubo un hombre llamado Juan, a quien Dios envió como testigo para que diera testimonio de la luz y para que todos creyeran por lo que él decía. Juan no era la luz, sino uno enviado para dar testimonio de la luz. Juan el Bautista fue un tremendo profeta de parte de Dios, pero él no era la luz, sino la luz era Jesús, quien dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Aleluya. Yo soy la luz del mundo, dijo Jesús. Y esa es esa luz que el mundo debe seguir. Lo que Juan el Bautista estaba anunciando era que por fin la venida tan esperada del Mesías y de su reino había llegado. Por eso Jesús mandaba luego a sus discípulos a salir y anunciar: el reino de los cielos se ha acercado. El reino había llegado. Y él, Juan el Bautista, él se reconocía que solo él era un instrumento que había sido enviado por Dios para anunciar la llegada del Mesías. El mensaje de Juan es muy importante también para nuestros tiempos. Si queremos que Dios venga a nuestras vidas para cambiar y transformar toda situación, tenemos que preparar nuestros corazones por medio del arrepentimiento, que era el mensaje que Juan constantemente predicaba: arrepentíos, arrepentíos, arrepentíos.
Y también nosotros debemos tomar ese camino para que Dios pueda hacer una obra de transformación, de cambio, de perdón en nuestras vidas. Preparar nuestros corazones por medio del arrepentimiento. Juan el Bautista, él desarrolló su ministerio predicando el arrepentimiento y bautizando en el río Jordán para el perdón de los pecados, como leemos en la Biblia. Y la gente iba a él, aunque él estaba en el desierto, la gente iba a él con necesidad de Dios. Porque había en aquel tiempo, y hoy también, hay un vacío en el interior del ser humano que no se llena con nada sin ser con Dios. El vacío que está en lo profundo del ser humano solo se llena con Dios. Y Juan, en el desierto, a solas con Dios, aprendió que el que venía tras de él llegaba para gobernar la vida de los seres humanos y que Dios lo había elegido a él, a Juan el Bautista, para anunciar que cada persona se preparase para poder entrar en el reino de Dios y que solo disfrutarían de ese reino si preparaban sus corazones por medio del arrepentimiento. Juan el Bautista tuvo que aclararles esto, ya que al igual que hoy, muchos pensaban que con practicar ciertos ritos religiosos ya estaban preparados para entrar en el reino de Dios. Y Juan vez tras vez les advirtió de su equivocación. Y hoy es igual, mis amigos. Debemos anunciar, y hoy estoy anunciando, que con ritos y ceremonias religiosas no se entra en el reino de Dios. El llamado arrepentimiento es fundamental. Y al ir de a poco terminando, quiero dejarte un par de pensamientos. El primero, a cada cristiano y cristiana que me está viendo y escuchando. Al igual que Juan el Bautista, tú y yo estamos llamados a anunciar a Jesús y a su reino a un mundo que está en una total decadencia moral y espiritual. Tremenda la decadencia moral que hay en nuestro mundo. En segundo lugar, utilizar la palabra de Juan el Bautista, de Jesús y de los apóstoles que siempre utilizaron. La palabra arrepentíos, arrepentíos. Ya que sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Sin arrepentimiento no hay una nueva vida con Cristo. Sin arrepentimiento no hay cambio, no hay transformación. Seguiremos, como dice la Biblia, muertos en delitos y en pecados. Por eso, como Juan le decía a la gente, también nosotros, como iglesia de Cristo en la tierra, debemos gritar al mundo que se está perdiendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y también, como decía Juan, haced frutos dignos de arrepentimiento. Y Jesús, hablando a los discípulos,
les dijo que era necesario que se predicase el arrepentimiento y el perdón de pecados. Eso es lo que Jesús le dijo a aquellos dos discípulos que iban camino de Emaús pensando que Jesús había quedado muerto. Y entonces Jesús les abre las escrituras, les muestra que era necesario que el Mesías padeciese, pero que también resucitase. Y entonces les dijo que se predicase el arrepentimiento y el perdón de pecados. Y el primer sermón que se predica en el mismo día del nacimiento oficial de la iglesia de Jesús en la tierra, o sea, el día de Pentecostés. El primer sermón que leemos en el capítulo 2 del libro de los Hechos fue del apóstol Pedro, y ante la pregunta de la gente que le decían ¿qué debemos hacer para ser salvos? ¿Qué les decía Pedro? Arrepentíos. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y luego vemos en el libro de los Hechos cómo la iglesia va avanzando, cómo el mensaje sigue siendo el mismo. Y luego vemos al apóstol Pablo cuando en determinado momento dice, a todos les prediqué que se arrepintieran y se convirtieran a Dios y que demostraran su arrepentimiento con sus buenas obras. O sea, el mensaje seguía siendo el mismo. El mensaje de Juan el Bautista, el mensaje de Jesús, el mensaje que Jesús manda a predicar a sus discípulos, el mensaje de Pedro en el día de Pentecostés, el mensaje que vemos en el libro de los Hechos a través de los apóstoles, a través del apóstol Pablo, era que se convirtieran, que se arrepintieran y se convirtieran a Dios y que demostraran el arrepentimiento con sus buenas obras. Arrepentimiento no es solo llorar. Arrepentimiento es cambio de actitud. El término arrepentimiento en la Biblia no es llorar. Si bien muchas veces se llora al arrepentirnos de nuestros malos pasos, de nuestros pecados. Pero si solo lloramos y todo sigue igual, es simplemente reconocer que se ha obrado mal. Porque el verdadero arrepentimiento es un cambio de mente, es un cambio de actitud, es un cambio de rumbo y estilo de vida. Si iba por un camino malo, ahora se va por el buen camino y ya no se regresa al antiguo. Y la Biblia habla de dos caminos, el camino de la vida y el camino de la muerte, el camino bueno y el camino malo, el camino de los justos y el camino de los pecadores. Le dejo este último texto. Así dijo el Señor: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas. Y Jesús mismo es el camino, es la verdad y es la vida. Nadie llega a Dios si no es a través de Él. Y me quedo con esas palabras. Cual sea el buen camino, andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. ¿Cuánta gente le falta el descanso del alma? Tristes, angustiados, llenos de penas y desesperanza. Cuando lo que Dios quiere y pretende para cada uno de los seres humanos
es que podamos hallar descanso en Él. Pero para hallar descanso necesitamos mirar para andar por el buen camino. Necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados y volvernos a Dios. Jesucristo es el único camino, la única verdad y la única vida. Amén. Amén. Vamos a orar a Dios. Vamos a orar a Dios. Y quizás tú que me has visto, me has escuchado, estás lleno de tristezas, de angustias, de desesperanza. Tienes el alma cansada. Porque no ha habido un verdadero cambio en tu vida. Porque no ha habido un verdadero arrepentimiento. Que como dije no es solo llorar, sino es cambiar de actitud, cambiar del rumbo de nuestra vida y no volver atrás. Por eso, mi última palabra antes de orar es, si necesitas encontrar el descanso para tu alma, quiero decirte lo mismo que Juan el Bautista decía, que Jesús decía, que los apóstoles decían: arrepentíos. Arrepiéntete de tu pecado. Vuelve a Dios. Él te perdonará. Él limpiará tu alma. Él te dará descanso. Queridos, no hay nada mejor que sentir el descanso de nuestra alma por saber que nuestros pecados han sido perdonados. Oremos. Padre, gracias por este tiempo que hemos podido tener juntos. Gracias por esta palabra que me has permitido entregar. Yo te pido por cada hombre y mujer que me está viendo, que quizás está cansado de caminar por sus propios caminos, sin encontrar descanso para su alma. Que puedan arrepentirse, Señor, que puedan arrepentirse de sus pecados, de su vida mala, y cambiar la actitud, cambiar de vida, cambiar el estilo de vida. Que solamente tú lo puedes hacer cuando el hombre y la mujer se arrepienten de sus pecados y se vuelven a ti, para caminar en la buena senda, en el buen camino, porque caminando por ese camino que se llama Jesús, encontraremos descanso para nuestra alma. Padre, yo te pido en esta hora por cada uno que me ha estado viendo en esta mañana, en esta tarde, en esta noche, no importa el horario, que puedan tomar la decisión de arrepentirse de sus pecados, de sus vicios, de su caminar lejos de Dios, y que puedan volverse a Dios y puedan encontrar el verdadero descanso de su alma. Porque tú perdonas los pecados, tú nos limpias de todo pecado con la sangre preciosa de Jesús, y tú nos das el verdadero descanso que nuestra alma anhela. En el nombre de Jesús, yo te pido por cada hermano y hermana que tú suplas cada necesidad que hay en tu pueblo, Señor, sea enfermedad, sea problema, sea lo que sea. Suple cada necesidad de tus hijos y de tus hijas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendito y alabado sea el nombre de Jesús. Terminamos esta nuestra reunión dominical, este último domingo del mes de junio. Si Dios lo permite, por WhatsApp para nuestros hermanos y hermanas del Centro Cristiano Nueva Vida. El martes nos estaremos viendo para nuestra reunión de oración a través de WhatsApp. Lo mismo el viernes,
con alguna palabra, alguna canción. Y el próximo domingo, domingo 4 de julio, si Dios lo permite, estaremos juntos cuando yo les diga muy buenos días, bienvenidos a una nueva reunión dominical. Aleluya. Tengan una hermosa semana con Jesús. Y ahora que el amor de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sea con todos y cada uno de nosotros. Y todos decimos amén y amén. Dios les bendiga, tengan mucha paz, mucha bendición de Dios y caminemos por el camino que se llama Jesús y caminemos con descanso en nuestra alma. Hasta una próxima oportunidad, si Dios así lo permite.